te doy la bienvenida a un nuevo video en este canal. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Juliana Mateus y en este canal creo contenido que enriquece y facilita nuestra profesión, la contaduría. Así que si tú quieres ser parte del Team Contados y aprender mucho, te voy a invitar a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo y me sigas en todas mis redes sociales porque en cada una de ellas estoy creando contenido para ti. Hoy te traigo uno de esos talleres que nos gustan, que son fáciles de entender, fáciles de aplicar y lo más importante es que son necesarios para el ejercicio de nuestra profesión y te estoy hablando de un taller de estados financieros. El día de hoy vamos a abordar dos principales, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y te quiero contar un poco de los casos particulares en donde necesitamos estos estados financieros. El primer caso es si tú estás en una empresa en la que juiciosamente se hace un cierre cada mes, que generalmente esto se vive en firmas, que por lo general el sistema contable, de acuerdo a toda la información que tú ya le diste, él te va a generar estos estados financieros. Tu trabajo va a ser revisarlos y comparar la información registrada con la que se condensan los estados financieros para saber si es correcto o no. El segundo caso pues es a cierre de año, el cierre fiscal, que debemos hacer lo mismo, estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias y otros reportes, pero ya a nivel de año. Estos requieren un poco más de detalle. El tercer caso es en el tema de la renovación de la Cámara de Comercio. Debemos saber los estados financieros para poder actualizar la Cámara de Comercio, porque en ella nos piden información de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos, que son las que abarcan los dos estados financieros que yo ya te mencioné. Y otro de los casos que no es tan particular, pero sucede, es que algunas empresas o algunas personas, cuando van a hacer diligencias con entidades financieras, ellos les solicitan estados financieros. De manera que si hay alguien que no lleva contabilidad sistematizada, tú vas a tener que desde cero poder armar esos estados financieros, que es más o menos lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tener un esquema de información y basándonos en el análisis de ella, vamos a armar estos dos estados financieros. Con esa breve teoría en mente, vámonos al ejercicio. Este es el papel de trabajo con el que vamos a desarrollar este ejercicio. Tenemos un balance que nos presenta una información. Por aquí abajo tenemos algunas notitas. Tenemos un esquema de estado de situación financiera. Tenemos un esquema de estado de resultados integral. Antes de continuar, quiero decirles que en medio del video yo les voy a dejar una pista con la cual van a poder canjear un premio. El regalo va a ser una parte de la cartilla de estados financieros, en donde ustedes van a poder profundizar un poquito más sobre todo el tema de estados financieros. Mejor dicho, ahí se las dejo para que estén súper conectados a la palabra clave que yo les voy a dar para que puedan canjear el premio. Este es un balance con saldos finales. Digamos que nos muestra el detalle de unas cuentas que son principales de 4 dígitos, el nombre y un valor, ¿sí? Vamos a leer el tener en cuenta que tenemos por aquí abajo. Nos dice: al final del periodo se requiere el cálculo de una reserva estatutaria del 15% establecida para la capacitación del personal. Aquí yo les dejo una nota en donde hago la diferencia entre lo que es una reserva legal y una reserva estatutaria. La reserva legal, como lo decimos acá, es un fondo que están obligadas a constituir las empresas o las sociedades según el Código de Comercio, y el porcentaje es diferente dependiendo del tipo de sociedad. Y la reserva estatutaria se trata de un acuerdo en el que llegan los socios para sacar un ahorrito de pronto de la ganancia e invertirlo en algo de la empresa. También nos hablan de la cartera por cobrar, que tiene una división interesante. Nos dicen que a 90 días es el 30%, a 180 días el 30%, a 350 el 15% y el resto a más de 360 días. Tranquilos, eso sonó como un trabalenguas, no es tan enredado como ustedes creen. Por aquí yo les dejo una notita y vamos a definir ahorita si esta cartera es corriente o no corriente. Y la tercera nos habla de las obligaciones financieras, es decir, las deudas que tenemos con bancos, que corresponden a un 27% a menos de 360 días y el restante en créditos hipotecarios a largo plazo. En lo primero que nosotros nos enseñan en nuestra carrera es a distinguir las clases en las que se divide de pronto el proceso contable. Dentro de esas clases tenemos activos, que son los que inician con el número 1 hasta aquí. Tenemos pasivos, que son los del número 2, patrimonio el número 3, ingresos el número 4, gastos el número 5 y costos el número 6. Cada una de esas cuentas tiene una naturaleza. Algunas son débito y algunas son crédito. Esta fue la estructura que yo me memoricé en la universidad por medio de la naturaleza. En el débito el 1, 5 y 6 y en el crédito el 2 y el 3 y el 4. Entonces ya yo sabía que por aquí
aumentan estas cuentas y por aquí aumentan estas cuentas. Ahora, cabe aclarar que esto es un ejercicio con enfoque académico, pero no está muy alejado de la realidad a la que nos podemos enfrentar en el ejercicio de nuestra profesión. Si tú vas a tomar un cliente que tiene información contable en un sistema, probablemente el sistema ya va a cargar el estado de situación financiera y el estado de resultados. Pero tú, pues si no conoces cómo funcionan estos estados financieros, pues no vas a saber si está bien o no clasificada la información. Ahora, si tomas un cliente que no maneja contabilidad, él te va a decir, no, bueno, pues yo tengo en el banco tanto dinero, me deben tanto plata, tengo una finca, tengo un escritorio, tengo los estantes del local, y tú en base a eso pues debes armar unos estados financieros iniciales, que es más o menos el caso que tenemos aquí. Te dieron una información y partiendo de ahí tú vas a hacer estados financieros. Vamos a desglosar un poquito la información que tenemos acá. Cuando nos hablan de caja, estamos hablando de dinero en efectivo. Cuando nos hablan de bancos, pues el dinero que tenemos en cuentas bancarias, acciones que hizo la empresa, clientes en activos, quiere decir dinero que nos deben. Autorrenta es un registro que tienen que hacer las empresas a fin de mes, es una provisión del impuesto de renta que van a hacer a fin de año. El valor es diferente para cada empresa porque depende de los ingresos y también depende de la actividad económica el porcentaje que deban hacer de autorrenta. Para este caso yo apliqué la del 0.8%. Mercancía no fabricada por la empresa, que termina siendo el inventario. Construcciones y edificaciones, lo que tenga la empresa en propiedad, planta y equipo, están estas tres, que quiere decir muebles o inmuebles que constituyen la empresa. Ya entramos a los pasivos, que son deudas con bancos. Acá teníamos bancos en el activo, que es el dinero que tengo en efectivo, pero si tenemos un banco que empieza por el número 2, pues son deudas. Proveedores, deudas con proveedores, otras deudas que tenemos, las retenciones y los impuestos y la autorrenta nuevamente, que finalmente son cosas que debemos pagar a la DIAN y por eso son pasivos. Tenemos nuestro patrimonio, los ingresos que obtuvo la empresa por el comercio, el por mayor o el por menor de lo que sea que se dedique la empresa. Tenemos devoluciones en ventas, que está en negativo y ya vamos a ver por qué. Otras ventas que pudieron obtener la empresa, no sé. Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, el cartón. Se les dio por vender el cartón en el que recibían toda la mercancía y les fue súper bien. O el papel periódico, pero a la final eso no es representativo en comparación de la ganancia que tienen por su actividad comercial principal. Tenemos ingresos financieros que pueden ser por rendimientos de las cuentas bancarias, los honorarios que pagan al abogado o al contador, el arriendo. Servicios pueden ser servicios públicos, gastos legales, mantenimiento, impuestos. Acá tenemos otro arrendamiento, pero de la 52. Entonces, en 51 tenemos arrendamiento de temas administrativos. Acá tenemos arrendamiento de la 52, que es un tema de ventas. Tenemos seguros, pero de ventas, gastos financieros, que pueden ser el gravamen al movimiento financiero. Y tenemos por último ya el costo de la mercancía vendida, que siempre se saca una vez hacemos ventas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que clasifiquemos cada una de estas cuenticas de acuerdo a su naturaleza, ya sea débito o sea crédito, para que validemos que se cumpla la ley de la partida doble, y es que tengan sumas iguales. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos hacer antes de montar unos estados financieros. Cabe mencionar que este archivo ustedes lo pueden adquirir, me pueden escribir al correo o usar el link que les voy a dejar en la cajita de descripciones para que puedan ir haciendo el ejercicio conmigo. De acuerdo a lo que vemos acá, todas estas cuenticas de activo son de naturaleza débito, es decir, ellas aumentan por la columna del débito y yo ya las clasifiqué por acá. Es muy raro ver un activo en negativo, porque eso quiere decir, generalmente, si estuviéramos en negativo en caja es que estamos sobregirados, si estuviéramos en negativo en bancos es que estamos sobregirados, o sea, sacamos más plata de la que no había, entonces ahí hay algún error y hay que revisarlo. Ahora, siguiendo con nuestra línea, vamos con los pasivos, y los pasivos son de naturaleza crédito, es decir, aumentan por el haber o por el crédito. Listo, el patrimonio igual es de naturaleza crédito, los ingresos son de naturaleza crédito también, pero aquí tenemos una particularidad y es que tenemos un ingreso en negativo. ¿Por qué? Porque son devoluciones en ventas. Y si nosotros decimos que cada vez que hay una venta, yo la registro por la columna del crédito, cada vez que yo vendo, el registro es al crédito, el valor de la venta, y al débito, pues la forma de pago. Este es el registro de una venta normal. Aquí estamos aumentando los ingresos por el crédito, por el haber, porque su naturaleza nos dice que aumenta por allí. Y estamos aumentando también
el activo porque es de naturaleza débito y por allí se aumenta. Cuando yo hago una devolución, lo que hago es revertir el registro, entonces ya no lo llevo a una 41.35, sino a una 41.75. Devolución. Y ejemplo, devolvieron solo la mitad. Entonces yo aquí de ese millón que aumenté mis ingresos le estoy restando 500.000. Entonces acá la tenemos en negativo porque son todos los registros de devolución que se hicieron en el débito. Como es una cuenta que aumenta por el crédito, pues aquí está en negativo porque está disminuyéndola. Entonces la pasamos a la columna del crédito. Ahora en los gastos tenemos que son de naturaleza débito, es decir, los vamos a poner en la columna del débito. Y el costo también es de naturaleza débito y lo ponemos en la columna de aquí. Y de esta manera nos aseguramos de que tengamos sumas iguales, es decir, tenemos una partida doble. En el caso de las devoluciones en ventas podemos hacerlo de dos maneras. Lo podemos poner aquí en la columna del crédito en negativo, que me reste de los ingresos, las devoluciones, 439, o lo saco de ahí y lo pongo positivo acá. Y al final me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Porque si es negativo, ponerlo acá significa que me está restando y ponerlo acá en negativo significa que me está restando, entonces sirve de ambas partes para que no se me vayan a confundir. Listo, entonces ya nos aseguramos que cumplimos con la ley de la partida doble. Perfecto, ahora sí vamos a revisar estas notas que tenemos acá. Esta la hacemos al final en el estado de resultados y esta sí quiero que la veamos y nos habla del tema de activos corrientes y no corrientes, específicamente para la cartera. Cuando hablamos de temas corrientes en estados financieros, nos referimos a lo que se pueda cobrar o moverse en menos de 12 meses, es decir, un año. Y lo no corriente es lo que se alarga a más de un año. Vamos a sumar el porcentaje de lo que es corriente. Tenemos un 30, que es a 90 días, otro 30, 60 y otro 15, 75%, ¿sí? Eso está dentro del rango de 365 días. El resto es no corriente porque pasa los 360 días. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor de la cartera y lo multiplicamos por el 75%. Volvemos, hacemos el mismo ejercicio pero con el 25%. Al final estos dos nos tienen que dar el mismo valor, que es el 100%. Entonces en pasivo nos dice que las obligaciones financieras tienen un 27% a menos de 360 días y el resto son a largo plazo. Entonces volvemos a lo mismo. El año tiene 365 días y eso es lo que es corriente. Aquí nos dicen que estas deudas están a menos de 360 días, lo que quiere decir que clasifican para corrientes. Nos dicen que el 27% lo hacemos igual que arriba. Tomamos el banco y lo multiplicamos por el 27%. El restante, que sería un 73%, sería no corriente. Teniendo esto, podemos pasar a la siguiente hojita, que es el estado de situación financiera. En este estado de situación financiera tengo una nota por aquí que nos dice que se relacionan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Todo lo que sea del 1, del 2 y del 3, es decir, hasta aquí, va relacionado en ese estado de situación financiera. Y allí se debe cumplir algo que se llama la ecuación patrimonial, que quiere decir que los activos son iguales que el total del pasivo más el patrimonio. Ya vamos a verlo. Entonces, este es un modelito que yo tengo para ustedes. Es muy similar realmente al que se usa comúnmente. Y lo que debemos hacer es trasladar cada uno de los saldos que tenemos en estas cuenticas de caja, de bancos, dependiendo de si es activo corriente o no corriente. Entonces, en caja tenemos 2.900.000. Vamos a ponerle flash a esto. Y llegamos aquí al punto de los clientes. Teniendo en cuenta la explicación que hicimos ahorita, acá solo iría el activo corriente. El activo corriente, es decir, los 95. De manera que esto nos suma como activo corriente 485 millones. De activo no corriente realmente solo tenemos este pedacito de acá. Es importante que tengamos claro que todos estos saldos deben estar soportados por una contabilidad, o sea, por registros contables. Si esto es un balance sacado de un sistema contable, debemos pedir más reportes, por ejemplo, un libro diario en donde podamos ver todos los registros y cerciorarnos de que esta información sí sea realmente de la empresa. Y si es alguien que no tiene contabilidad, pues en este caso nos tiene que enviar el extracto bancario. En este caso, la relación, el soporte donde él nos certifica realmente que hay una deuda con clientes. En construcciones y edificaciones, pues la escritura del lugar, las facturas de la compra de esta maquinaria, los extractos de las tarjetas, los soportes del arriendo que pagó, las cuentas de cobro, las facturas que le envió los abogados o los contadores. Todo esto debe estar soportado, ¿listo? Una vez tenemos activo corriente y activo no corriente, vamos
vamos con activos fijos. Y ya de esta manera tendríamos los activos que nos da una suma de 1.280.604.000. Vamos a validar si esto es correcto. Sumamos aquí. Tenemos exactamente el mismo valor. Listo. Ahora pasamos a los pasivos y tenemos que hacer lo mismo, trasladar la información que tenemos en el taller al estado de situación financiera. Listo, ya lo tenemos diligenciado. En este caso también debíamos tener mucho cuidado con los bancos nacionales porque tenemos una parte que es corriente y otra que no. Entonces lo que es corriente lo ponemos por aquí y lo que es no corriente por acá abajo. Y tendríamos la suma de un pasivo por 307.954.000. Vamos a validarlo acá. Perfecto. En cuanto al patrimonio, solo tendríamos la cuenta de aportes sociales para traer del taller. Y aquí tenemos una diferencia. Recuerdan que les dije que se debe cumplir la ecuación patrimonial, que es estos activos deben sumarme lo mismo que el pasivo más el patrimonio. Tenemos una diferencia de 72.650.000, pero no la vamos a revisar todavía porque nos falta hacer el estado de resultados y en él se sacan algunos saldos que se deben poner aquí. Veamos el estado de resultados, en donde les dejé una nota que dice que solo se relacionan cuentas de ingreso, gasto y costo, es decir, clase 4, clase 5 y clase 6 según el plan de cuentas. Debemos hacer lo mismo que hicimos acá, traer los saldos que tenemos en el taller. Y esto básicamente es lo que hace el sistema. Tú haces registros y registros al mes y él lo que hace es consolidar de esta manera la información. Y listo, yo ya trasladé por aquí toda la información, espero que también ustedes lo hayan hecho. El estado de resultados es como un caminito en el que por partes tú vas sacando ciertos resultados. Entonces, el primer bloque está dado por los ingresos operacionales, quiere decir los relacionados a tu actividad comercial principal. A eso le vas a restar las devoluciones en ventas porque finalmente no contamos con ese ingreso. Y a eso después le descuentas el costo en el que incurriste para realizar esa venta. Ahí tú ya vas a tener algo que se llama utilidad o pérdida bruta. Si algún día te preguntan de dónde sale la utilidad o pérdida bruta, ingresos menos devoluciones en ventas menos costos de ventas. Después a eso le vamos a restar, como está aquí, los gastos operacionales de administración, lo que tenga que ver con oficina y temas administrativos. Y también le vas a restar los gastos operacionales de ventas. Después de que hayas hecho eso, entonces tienes una utilidad o pérdida, dependiendo del caso, operacional. Después de ese bloque, entonces tú lo que haces es sumarle lo que son ingresos no operacionales y le vas a restar los gastos no operacionales. Una vez hemos hecho eso, podemos calcular la utilidad o pérdida antes de impuestos y podemos pasar a calcular lo que en un principio nos habían mandado, que era calcular una reserva estatutaria y por supuesto la reserva legal, que como ya les dije, pues por mandato es obligatoria. Para el ejemplo, yo puse una reserva legal del 10%. Y esta se aplica sobre la utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Y la reserva estatutaria nos decían que debía ser del 15%. Entonces aquí aplicamos el 15% a esta utilidad o pérdida antes del ejercicio. En algunos estados de resultados por aquí aparece algo que se llama impuesto de renta y hacen un cálculo como para sacar el aproximado del impuesto de renta. Realmente, si tú haces autorrenta, que es lo que tenemos por acá, no debes calcular el impuesto aquí, porque la autorrenta, como te decía, es una provisión que tú haces mensualmente de ese impuesto mayor. Entonces quiere decir que si lo hiciste todos los meses, pues a final de año ya tienes en tu contabilidad el valor de ese impuesto de renta. Y una vez tenemos esto, restamos reserva legal, reserva estatutaria y ya tenemos la utilidad o pérdida del ejercicio. En este caso nos dio utilidad porque está en positivo. Si aquí la celda estuviera en menos, estaríamos generando una pérdida. Entonces no sé si se acuerdan que aquí en el estado de situación financiera teníamos una diferencia de 72.650.000, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el estado de resultados ya sabes si tuviste una ganancia o no y entonces eso va a entrar aquí en la parte de patrimonio. Es decir, si la empresa tuvo pérdida o ganancia, afecta directamente al patrimonio y de esta manera ya no tenemos diferencia. Si vemos patrimonio más pasivo, 1.280.604.000 y 1.280.604.000. Estamos cuadrados. En este punto, entonces, te voy a compartir la clave para abrir el regalo que tengo para ti. Y lo que vas a hacer es escribirme por medio de correo o por medio de mis redes sociales la clave que te voy a dejar en pantalla junto con tu correo electrónico y por ese medio yo te voy a enviar tu cartilla.
Otra cosa que debemos saber sobre los estados financieros es que deben estar nombrados, en este caso, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, el que corresponda, el nombre de la empresa y el periodo que se está presentando. Generalmente los estados financieros se hacen comparativos, es decir, de varios años. Entonces tú vas a ver el estado de 2022 con el de 2023 para que vayas viendo los cambios que tuviste de un año a otro y pues tomes decisiones importantes. De esto tú podrías empezar a evaluar. Ejemplo, tenemos unas acciones de 60 millones, pero yo no vi en ingresos nada de rendimientos por esas acciones. O sea, no están rentando. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos una cartera de 95 millones, está alta, hay que cobrarla, hay que asegurarnos de que esa cartera se cobre. Tenemos un inventario de 117 millones, hay que agilizar más las ventas, implementemos nuevas estrategias de ventas. Las deudas están relativamente soportables con el efectivo que tenemos, pero para esto existen indicadores financieros que nos ayudan a determinar si la empresa está caminando correctamente o no, o si se deben hacer estrategias de mejora súper urgentes. Yo les voy a recomendar dos cosas. Primero, que se lean la cartilla que les voy a compartir porque realmente es muy buena, pero habla de temas como más formales, ¿no? Si tú ves que de pronto te sientes cruda, como que todavía crees que esto es muy complejo, es normal, cada uno va a su ritmo, entonces te voy a recomendar el curso del SENA. Yo tomé un curso que era corto virtual, tú buscas por acá contabilidad y finanzas, el de análisis financiero. Ese yo lo tomé en algún momento hace mucho tiempo y me ayudó mucho a entender más el funcionamiento de los estados financieros y sobre todo la aplicación de los indicadores financieros. Así que ahí te dejo la recomendación. Y bien, así terminamos el video del día de hoy. Como siempre, espero que la información que yo te compartí haya sido útil. No olvides que los comentarios están abiertos para que tú dejes tus sugerencias, tus inquietudes, tus preguntas y yo con mucho gusto estaré respondiéndolas. Y además, si quieres contactarme por medio de mis redes sociales que te dejo por aquí en pantalla, podemos mantener contacto. No siendo más, yo me despido. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.